Bienvenidos a este espacio, soy Cira Hilera y hoy no estoy sola. Desde liderar proyectos y corporaciones en toda Latinoamérica, me he dado cuenta de que muchas veces parece que los procesos operacionales son lo más vital dentro de una organización. Pero a lo largo del tiempo entendí que el proceso operacional va a quebrar, no va a ser sostenible si las personas que están detrás de esos procesos están rotas. Eso no me lo contó nadie, lo aprendí por mi propia experiencia. No hubieron procesos que se pudieron sostener en mi propia vida porque por dentro yo estaba rota. Y parece como que tiene que ver una cosa con la corporación o la persona con la corporación, y tiene muchísimo que ver. Por eso hoy me acompaña en este set Alma Gamarra. Ella, más que ser una aliada estratégica, es una amiga, hermana, colega, mentora, mi coach personal, quien ha estado ahí en esos momentos de quiebres y en momentos bastante desafiantes de mi vida para poder seguir creciendo también. Bienvenida, Alma, a este espacio. Gracias, Cira. Un privilegio compartir contigo este espacio y gracias por la confianza para aportar en tu jornada. Mis suspiros se van a escuchar en este episodio de hoy, me parece. Muchos suspiros. Cuando hablaba yo de las personas rotas, muchas veces en la corporación las operaciones o los procesos operacionales son vitales, pero el alma de la persona, cuyo propósito comulgue o no con el propósito de la empresa, también es de aquellos pilares más importantes. Y hemos conversado a lo largo de estos años, hemos trabajado juntas en proyectos, en corporaciones también, y hemos encontrado que más allá de un proceso operacional dentro de un área, dentro de una corporación, el más importante es el nuestro. Y cómo llegamos inclusive a este set el día de hoy para compartir con quienes nos van a escuchar a lo largo del tiempo. Ese proceso también es importante. Ese crecimiento, esa madurez y ese cimiento también es importante. ¿Es así, Alma? Totalmente. Es fundamental luego, no es solo importante. Creo que cualquier proceso de las empresas al comienzo no sienten tanto porque todos están enfocados en nacer, empezar, pero nada se sostiene si las personas no son también procesadas internamente, como estabas diciendo, ¿verdad? Y se requiere sí mucha humildad para reconocer, llegar a un punto donde, bueno, ¿qué más tenemos que ver más allá de las estructuras de los papeles, de los procesos visibles, ¿verdad? Que se pueden medir, ver y mirar más hacia adentro. También, como dijiste, es un proceso, no solo, yo hablo mucho desde lo que viví también, no solo de la teoría, porque mucho podemos estudiar en libros, carreras, cursos, diplomados, masterados, etcétera, etcétera, pero otra cosa es vivirlo, y yo siempre digo, necesitamos vivir ese proceso interno para que eso después se traslade en nuestras organizaciones, nuestros emprendimientos, negocios. Y cada líder hoy, líder de hogar, líder de equipo, líder de empresa, líder de fundación, organización, si no separamos o si no trabajamos realmente, como vos decís, estas cajitas de tengo el conocimiento acá, pero ¿qué tanto viví con ese conocimiento que tengo? Es como una cosa de saber, porque en verdad que sabía muchas cosas, sí, en verdad que sabemos muchas cosas, pero otra es ese saber cómo pasa a ser experiencia para convertirse en
digamos, en oportunidad, no solo para uno, sino también para la corporación en la que uno está. Que es nuestra responsabilidad como líderes, ¿verdad? El traspasar, o sea, no solo nosotros saber. Como siempre digo, no basta saber, hay que hacer, hay que vivirlo, ¿verdad? Yo estudié 5 años de psicología organizacional y pasaron años, estaba ejerciendo, pero cuando empecé a trabajar en mí, a vivir el proceso, me di cuenta, híjole, parece que no sabía nada, ¿verdad? O sea, era mucha teoría, pero que no sabía cómo operacionalizar eso en mi propia vida. Y yo creo que eso es clave para el liderazgo, porque lo que lidera realmente, lo que influye en las personas, es la coherencia. Entonces muchas veces estamos liderando desde la teoría, desde lo que yo sé que hay que hacer, de lo que sé lo que vos tenés que hacer, y te digo lo que tenés que hacer, pero yo no estoy viviendo. Y eso se siente, ¿verdad? O sea, siempre trato de explicar de una forma práctica que nuestro cerebro emocional, el cerebro emocional de todo ser humano, es más rápido que el cerebro racional. Entonces, ¿qué pasa? Es como que nuestro interior capta la incoherencia cuando un líder está diciendo hacer esto, hagamos esto, tiene que hacer esto, ¿verdad? Pero la persona, aunque no sepa explicar racionalmente, siente esa incoherencia. Entonces, no hay autoridad en ese liderazgo, en ese puesto de líder, de jefe, lo que sea, y termina boicoteando ese proceso de aplicar, de implementar cambios, mejoras, etcétera, ¿verdad? Entonces el líder necesita vivir eso que dice que hay que hacer, que dice que cree, etcétera, ¿verdad? Y me tocó a mí misma experimentar eso y vivimos la jornada todavía, ¿eh? No somos productos acabados, siempre digo eso, ¿verdad? Sino que cada vez soy más consciente, ¿verdad? O sea, estoy siendo coherente porque una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. Y ese que hago está transmitiendo realmente lo que yo digo, mi ser. Entonces nosotros necesitamos entender y reconocer, aunque cuesta, no esperar caer, tropezar, hacernos daño, hacer daño al equipo, a la familia, como dijiste, el liderazgo familiar, hacer daño a nuestro alrededor para después decir qué hice y ahí buscar trabajar en nosotros. Ese orden interno se refleja en los procesos eficientes, optimizados, ¿verdad? Que arrojan resultados a la larga. Y hemos visto también en este tiempo de trabajo alma que si la persona no trabaja en ese ordenamiento interno, probablemente no podamos hacer ese ordenamiento en poco tiempo, ¿verdad? Hay procesos mucho más largos que otros, pero por lo menos ponerle el nombre, digo yo. O sea, yo entendí muchas cosas de lo que yo debía cambiar cuando le puse el nombre a lo que me estaba pasando. Porque antes es como sentir que algo está pasando, porque recuerdo en este momento haber trabajado con el área de tesorería, ¿sí? Y las personas en tesorería no entendían por qué el líder que tenían o la jefa que tenían, ¿verdad?, se comportaba de esta manera o indicaba cosas. Entonces es como yo podía ver desde afuera lo que ocurría, que había como un desorden interno por cómo ella hablaba, por cómo se expresaba, pero ¿cómo traducir eso al lenguaje corporativo? Entonces es como, es necesario que yo ordene internamente para que después pueda ir a ejecutar pasos para que llegue a un resultado. Y ponerle nombre a eso que está pasando dentro depende de ¿qué? De la humildad, de la vulnerabilidad de reconocer primero que algo necesita ordenarse y mirarse. ¿Por qué humildad? Porque un factor que nos impide a nosotros avanzar, crecer como empresa, si vamos a hablar y también como familia misma, es el orgullo, es creer que el otro es el problema, el otro no me entiende, el otro no hace lo que yo quiero, el otro no me escucha, el otro no le importa, o sea, siempre el otro. Entonces, si vamos a buscar una palabra clave, como decir, darle nombre, es la autorresponsabilidad. O sea, yo
¿Qué estoy haciendo para tener este resultado? Que no me escuchan, que no me entienden, que no hacen bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en mí que está impidiendo que fluya los procesos, que se ordene, ¿verdad? Entonces la autorresponsabilidad es el primer paso, o sea, mirarme a mí, qué yo necesito mejorar, qué yo necesito cambiar para lograr ese resultado que espero y dejar de culparle al otro. Ese es el primer paso. Y para eso se requiere humildad, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los quiebres más grandes que tenemos como personas, porque dejar de mirar lo que el otro está haciendo mal, ¿verdad? Es como, bueno, vamos a dejar de mirar ahí y vamos a mirar a este espejo. Y mirar a ese espejo muchas veces es como doloroso, porque ves tantas cosas que había sido, son necesarias ordenar acá, que hijo de mil, quiero mirar más allá. Exactamente, es mucho más fácil y menos sacrificio, menos esfuerzo, siempre está buscando afuera, ¿verdad? A mí me dolió muchísimo cuando entendí eso, porque el concepto de autorresponsabilidad es la creencia, la convicción absoluta que yo soy la única responsable de la vida que estoy teniendo. Y vida significa del trabajo que estoy teniendo, de mi cuenta bancaria, de mi salud física, de mi relacionamiento conyugal, de mi relacionamiento con mi hija, todo, el tipo de amistades que tengo, del tiempo que descanso, todo, o sea, todo como está mi vida hoy es mi absoluta responsabilidad. Y eso me dolió muchísimo, porque había cosas que no me gustaban, que no tenían nada que ver con lo que yo quería, como quería, y era tan fácil decirle que el otro es lo que no hace, ¿verdad? Que la gente lo no entiende, que no sé qué, no. Y eso dolió y dolió, creo que un buen tiempo, hasta que dije, voy a enfrentar el dolor y voy a empezar a ocuparme de, ¿verdad? Porque el primer paso es, o sea, autorresponsabilidad, darme cuenta que yo soy la única responsable de los resultados que estoy teniendo en mi negocio, en mi empresa, en mi carrera, en todo. Y el segundo paso, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me ocupo? ¿A quién pido ayuda? ¿A quién me puedo orientar? Y ahí entra otra vez la humildad, porque ese de pedir ayuda en esto necesito. Porque cuando yo me doy cuenta, una percepción mía de cuanto más estamos ejerciendo liderazgo, cuanto más estudiamos, tenemos conocimientos, herramientas, queremos empezar a ser autosuficientes, porque yo ya sé. Yo ya leí, ¿verdad? Yo ya hice ese curso, yo ya soy psicóloga, yo ya soy coach. A mí cuando conozco gente así, sí, yo soy coach. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo lo viviste? Porque una cosa es tener el título de líder, de jefe, hasta de empresario, pero ¿cómo lo vivís, verdad? Entonces el siguiente paso es eso, si, bueno, no está como yo quisiera, ¿qué voy a hacer? ¿Y a quién voy a pedir ayuda? ¿Quién me puede asesorar en esto, ayudar en esto, guiar, mentorear acá? ¿Qué tipo de ayuda necesito? ¿Verdad? Porque una cosa es, necesito ciertos aspectos para trabajar en terapia, ciertas cosas necesito coach, ciertas cosas necesito mentoría, en otras cosas necesito asesoramiento. Entonces son diferentes métodos que yo tengo que ir accediendo para poder salir de ese estado de resultado que no quiero y hacerme cargo con la ayuda correcta, ¿verdad? En cada aspecto que voy identificando que quiero mejorar y trabajar. Y yo decía, cuando comenzaba el proceso, ya hace años atrás, decía, pero esto es un trabajo. Tipo, o sea, pero vivir es un trabajo. Decía, tipo, ¿cómo vivir va a ser un trabajo si yo tengo que vivir nomás? Si la vida ya me fue dada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más esfuerzo del que ya hago para vivir? Y ahí venía algo que planteas muy bien, Alma. Si esto no está como yo quiero, entonces algo está pasando, porque no está ocurriendo lo que yo quiero que ocurra. Y eso que quiero que ocurra viene de algo que está acá adentro, ¿verdad? De algo que está colocado ahí, y es como, digo yo, o en algún momento pensé, ¿para qué sacudiste tanto la campanita? ¿Para que se mueva lo que hay adentro? Si todo el trabajo que después requiere, ¿verdad? Pero creo que el orden en el universo fue puesto.
¿sí? La manera en la que se creó todo, lo perfecto que se creó nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es un cuerpo perfecto, en el estado en el que esté es un cuerpo perfecto. Y creo también que ahí hay como un camino de orden, y ese camino de orden nos lo fue dado por quien nos creó, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, hubo una metodología en todo lo que se armó, en todo lo que se creó, si bien es cierto es un misterio para mí, pero hay un método en toda esa creación. Y eso que está dentro nuestro, que grita, ¿verdad? De esto no está como yo quiero, ¿verdad? Es también respuesta a eso que fue puesto dentro nuestro, ¿verdad? Que es como conversábamos nosotros y conversamos en otro espacio, Alma. El propósito para el que yo fui creado. El propósito para el que yo fui creado. Hoy estoy dentro de una corporación, puede que sí, puede que no. Pero yo fui puesto en este mundo, en esta tierra, para un propósito. Y ese propósito, para ser cumplido, necesita un orden. Por eso es que eso que quiero, acá se forma un nudo en la garganta cuando no ocurre, y después ya tenés muchos nudos en la garganta. Yo no estoy contando nada que me hayan contado, yo estoy contando algo que yo sentí, que yo viví. Acá un nudo más grande y después ganglitos chiquitos, ¿verdad? Porque duele que no esté pasando lo que vos acá adentro ya viste, querés y sabés que es posible, pero no sabés nomás cómo. Sí, y es que nadie nos enseñó, nadie nos habló de eso, y mucho menos de que hay herramientas, que hay métodos que podemos utilizar para alinear ese propósito nuestro con el propósito de la empresa, por ejemplo. Y cuando hablé de propósito me hace acordar a mí, desde mi inicio, que de toda esta jornada fue buscando mi propósito, ¿verdad? Había superado varias cuestiones ya personales y yo dije, yo tengo que ayudar a la gente, yo quiero ayudar a otros a descubrir que sí se puede. No tenía idea yo que me faltaba muchísimo todavía, pero yo ya sentía que estaba... Pero bueno, fue el paso que di, de que fue necesario para que yo dé ese paso de ir a buscar herramientas, o sea, capacitarme. Yo ya era psicóloga, yo ya ejercía ya. Entonces, pero faltaba algo más. Y ahí que busco más conocimiento, herramientas, y ahí cuando empiezo a entender mi propósito, yo vi que mi propósito no era solo para servir de forma gratuita, porque a veces uno piensa que tu propósito, tu misión, tu llamado es, y vos tenés que ir y dar gratis, ¿verdad? Y fue entendiendo que no, que mi propósito se tiene que cumplir en el trabajo, en la empresa, en mi vida, en mi día a día, en mi familia, en todo lado. No es acá estoy cumpliendo mi propósito y acá estoy estoy viviendo mi vida. Acá estoy trabajando, acá vivo mi vida. No, mi trabajo es parte de mi vida. Mi familia es parte, ser mamá es parte de mi vida. El ocio, el tiempo que estoy descansando es parte de mi vida. Y todo tenía que conectarse. Y para mí eso fue fantástico. O sea, no es que tengo que trabajar por bloques, ¿verdad? Y entonces ahí empiezo a prepararme realmente para que lo que yo emprenda sea con propósito, ¿verdad? Que fue mi intención al principio. Pero ahí se empezó a permear en todas las áreas de la vida. Entonces nuestro trabajo, no importa si una persona es la que limpia en una empresa, está cumpliendo un propósito. Pero a veces no tenemos idea, pensamos que como propósito de, no sé, ir a las naciones, no sé, llevar agua en el desierto, cosas así, y no. Nuestro propósito está en el día a día, en grabar un contenido. La persona que está detrás de cámaras ahora, que está ahí, que tiene que editar, está cumpliendo un propósito. Y a veces no tenemos idea de eso y estamos desconectados. Y lo mismo pasa con el líder, con el jefe, con el gerente, con el empresario. No ve su propósito, piensa a veces que es solo cuestión de números, resultados, más, menos. Y sí, esos son importantes, es fundamental que una empresa genere resultados, pero va más allá, es más profundo lo que hay por detrás de esos roles o de esas metas, esos objetivos. Y para que nosotros podamos entender cuál es ese propósito que debe permear en todas las áreas de la vida de una persona, necesita conocerse. ¿Quién soy? Porque cuando sabemos quién somos, nuestro propósito nos encuentra.
Nosotros a veces corremos atrás. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Cuando está todo acá adentro. Yo necesito saber quién soy. Cuando yo sé quién soy, el propósito queda claro, queda evidenciado y ahí vos vivís. Desde quién sos, te vas a trabajar, cumplís tu rol, porque es lo que vos sos. Y quién sos vos, sos en tu trabajo, sos en tu casa, sos en la calle, sos en todo lado. Y ahí fluimos, ¿verdad? Y no importa el puesto, en qué rol te toca estar en una empresa o en qué fase estás, si estás empezando, si ya estás por jubilar. Entonces, si ya te jubilaste, igual seguir cumpliendo propósito. Que otra cuestión que muchos jefes, gerentes, líderes no quieren dejar su puesto porque piensan que se jubila y termina su vida. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Por qué? Porque no sabe quién es y no sabe que su propósito igual va a seguir cumpliendo, aunque cierre una fase laboral, igual sigue teniendo propósito, porque hasta el último día que respire, ese propósito está todavía cumpliéndose, se debería de estar cumpliéndose, pero como uno no sabe, cree que termina su trabajo y ¿qué hago en mi vida? Que es lo que pasa mucho también. Te habrá tocado ver a gente que le cuesta jubilarse, que no quiere soltar el... No quiere soltar, no quiere dejar, no quiere transmitir correctamente su conocimiento para que el más joven no sea una amenaza. Entonces hace la transmisión de conocimiento de forma equivocada para que el más joven se equivoque y así no sea una amenaza para su puesto. ¡Qué dolor para la sociedad! Sí, sí. Y para esa persona, porque es un autoengaño, ¿verdad? Y es justamente lo que decía, al no saber vos quién sos, crees que tu puesto te define. Que si viene otro y me quita el puesto, porque sabe más, porque tiene más experiencia, o sea, y yo me quedo sin puesto, dejo de ser quien yo soy, o sea, pierdo valor, la gente piensa que su valor está en el puesto. Y ahí es donde no quiere ceder. Y es que estás contándome un momento de mi vida. No es que me estás contando algo que yo veo de otras personas, me estás diciendo un momento de mi vida y hace rato mencionabas los bloques, de estar por bloques o vivir por bloques, ¿verdad? Yo lo sentí eso en mi propia vida como máscaras, como armaduras que me iba poniendo en esos bloques, como esos muros. Ahora soy mamá, ahora soy esposa, ahora soy amiga, ahora soy directora, ahora soy... como es comunicadora, ¿verdad? Entonces era como armaduras, ¿verdad? Esas máscaras que hicieron que yo creyera que debía ser perfecta en todos esos bloques. Y ahora que tomé la palabra perfecta, que realmente fue un concepto que durante años yo abracé inconscientemente y en otros momentos consciente. Mi querida Alma, hablamos de que trabajamos nosotros con la alta gerencia, con procesos, con resultados. Y sin embargo, todo eso que nosotros hoy hacemos, que forma parte de nuestro propósito, que por obra y misericordia de Dios lo hemos descubierto o lo vamos descubriendo de a poco, pero también somos mujeres, no es coincidencia que estemos acá las dos, mamás que hemos llorado antes de entrar a una reunión donde tuvimos que defender un proyecto para cerrar un contrato y que tuvimos que encargarnos de que esas lágrimas no se noten en el momento en que nos sentamos en esa reunión, o que hemos faltado con una consulta con un especialista porque justo un cliente se demoró o no terminaba una reunión. Entonces, ese momento de entre culpa, dolor, tiene que estar bien, esto se tiene que cerrar, pero también el diente de mi hijo o el ojo de mi hijo tiene que ser atendido. ¡Qué mezcla!, ¿verdad? Y ¿cómo pudiste superar eso? ¿Cómo ese nudo se fue de a poco? ¿O todavía lo tenés? Pero cómo el perfeccionismo se cae, se derrumba ante situaciones así. Una frase que me encantó y que me ayudó a entender mejor todo eso, ¿verdad? Para ir trabajando y procesando, es que el perfeccionismo es el miedo vestido de gala.
yo pensaba antes que el miedo era una característica, una cualidad. Qué bueno que soy perfeccionista, creía antes, ¿verdad? Pero era miedo, miedo. Miedo a fallar, miedo a que me vean imperfecta, miedo a ver que yo no puedo, miedo a que yo no alcance, que no dé la talla, que no sea aceptada, no ser amada si no soy perfecta, si no cumplo con todos y todo, ¿verdad? Y a medida que fui haciendo el proceso, sí fui deshaciéndome de ese miedo, ¿verdad? Sí quiere aparecer cada tanto, porque si uno no vive la jornada, como digo, se queda nomás en la teoría otra vez. Y no, es un ejercicio constante en vencer a ese miedo, porque por años fuimos programadas así, o mejor dicho, desprogramadas, porque nuestro diseño original no es el miedo, ¿verdad? Entonces fuimos programadas a tener miedo a no ser amadas si no hago perfecto algo. Miedo a no ser aceptada si no cumplo con todos los parámetros que otros me ponen y otros que yo también después ya me fui poniendo, ¿verdad? No, hay cosas que nunca nadie me dijo, pero que yo misma me las creé, ¿verdad? Y fui deshaciéndome en muchos aspectos. Sí, ya vencí, pero con humildad reconozco que si no estoy atenta, quiero volver otra vez. O sea, entonces siempre como le digo a mis coaches, a mis clientes, esto es un estilo de vida. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros de forma constante. Hace rato decía ya eso y volviendo a tocar ese tema de que pensaba que, ¿cómo tengo que trabajar por mi vida? Y no basta con tener que trabajar en mi trabajo. Sí, necesitamos ser intencionales con nuestra propia vida, con cada área de nuestras vidas, con nuestra salud mental, emocional, espiritual, física, a la par de que estamos cumpliendo nuestro propósito en el trabajo, así como dije en todas las otras áreas. Entonces, es un proceso constante, sí, y cuando me doy cuenta que ya está queriendo volver mi viejo yo, y ahí es yo, no, tengo que intensificar lo que ya sé que tengo que hacer, poner en práctica todos mis ejercicios, porque si no quiere volver, porque fueron años. Yo estoy en esta jornada hace 7 años, casi 8 años de proceso de transformación, y yo digo, con 7, 8 años, a veces, o sea, ahora sí por lo menos ya me doy cuenta rápido, que ya estoy queriendo ser yo perfecta, ya está queriendo venir ya la culpa, ¿verdad? La obsesión por querer cumplir con respirar, hacer todo lo que hay que hacer, pero no, ¿verdad? Y es un trabajo que es lo que la gente quiere, pastillitas mágicas, ¿verdad? Algo fast food, y no puedo mentir y decir que es mágico. Sí tenemos resultados rápidos, o sea, desde que empezamos enseguida vemos resultados, pero no es que, porque tuve una semana ya espectacular, yo ya no voy a seguir trabajando en mí porque ya logré. No, yo tengo que seguir trabajando en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo, para que esas 3 áreas estén en equilibrio, en orden, y ahí yo pueda reflejar ese orden a mi alrededor, que es mi familia, mis colegas, trabajo, mis clientes. Yo trabajo mucho uno a uno y en grupos. Y como vuelvo a decir, la gente siente, percibe, aunque no sepa darle nombre, se siente esa incoherencia. Si yo no estoy alineada, cuerpo, mente, espíritu, y esos 3 a mi propósito, a mi esencia, voy a hablar palabras vacías. Y eso se escucha, eso se siente, eso se ve. Voy a ir más a lo personal, ¿sí? Porque todo lo que uno trabaja, según estamos conversando, todo lo que uno trabaja desde lo personal, desde lo interno, después se va reflejando en todas las áreas de nuestra vida. A veces fallan nuestros planes, se caen, se desmoronan. A veces el otro me falla, yo le fallo al otro, perdón. ¿Qué tan en la jornada o qué tan en el proceso estoy para aceptar que yo le fallé al otro? Y qué cosa dura eso, darte cuenta y aceptar que fallaste, ¿verdad? Me río, pero duele ahí por dentro, medio, mucho llanto, ¿verdad? ¿Cómo soltar el hecho de que
fallan los procesos, las personas, nosotros mismos. Porque es como un pensamiento frustrante. Y no estoy hablando de lo que me contaron, estoy hablando de lo que en mi misma cabeza, en mi misma mente va ocurriendo. Es frustrante saber que el proceso va a fallar si la persona me falla, si yo le fallo a la persona, si la persona luego no está en su proceso y saber que esto va a fallar, ¿verdad? O estar aprendiendo a ser mamá, ¿verdad? Y esto falla y me equivoco y otra vez me vuelvo a equivocar, ¿verdad? ¿Cómo soltar ese control desde lo personal, ¿verdad? O sea, acá en lo personal, ¿cómo suelto el control de que voy a dar lo mejor que puedo, pero hay algo que puede ocurrir? Yo me puedo equivocar, puedo fallar. ¿Cómo soltar eso? O sea, es atemorizante en algunos casos dar el siguiente paso, entendiendo que el siguiente paso te puede llevar a una equivocación. Qué pregunta, Sira, porque yo creo que resuma el cómo así en 2 minutos. Lo resuma, Alma, compartilo. ¿Cómo uno hace para iniciar el trabajo de soltar ese control y rendirse? Rendirse. Pasa que rendirse significa que fracasamos, que fallamos. Y necesitamos hacer un clic, ¿verdad? Un cambio de nuestra forma de pensar y entender que rendirse es entregar al control al que puede. Para los que creemos en Dios, que es la base, lo de todo mi proceso, es mi vida espiritual, mi búsqueda espiritual, ¿verdad? Y cuando hablo de espiritual no hablo de una religión, sino realmente esa búsqueda de Dios, de quién soy yo en Él. Y una de las primeras cosas fue de que yo usé la palabra en su momento. Antes de trabajar la ciencia, que también Dios nos dio ciencia y los métodos y las herramientas. Pero primero fue, me acuerdo bien el versículo que hasta ahora uso. Todo ayuda bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y decisiones que yo tenía miedo de tomar, desde las más así cotidianas, de repente hasta las más profundas, que no solo afectan a mí, afectan a mi familia, afectan otras vidas. Con mucho temor yo decía así, bueno, yo decido esto porque creo que es lo mejor. Si me equivoco, corregime. Y todo va a ayudar bien. De este error voy a aprender. Y con ese temor así ya me arriesgaba y lanzaba. Eso por un lado, ¿verdad? Y realmente con eso me lancé a muchas cosas. Emprender en lo que emprendo, trabajar con mi propósito, de hecho, pues significaba dejar lo que yo hacía, o sea, muchos cambios. Lanzarme a algo incierto, porque cuando eso no sabía si me iban a pagar por lo que yo hacía. Me decían luego que acá en Paraguay no se iba a pagar, que acá eso no, que en otro lado, fuera del país, funcione. Y yo decidí creer y dije, no importa, me lanzo. Y si va a ser, ¿verdad? Entonces yo podía meter la pata muy grande ahí, sacrificar inversiones altas para poder capacitarme. Lo hice. Y luego, a lo segundo, trabajar mi estructura emocional. Porque nosotros somos espíritu, mente y cuerpo, ¿verdad? Y mente otra vez se subdivide en razón y emoción, que es la parte racional y la parte emocional, o consciente o inconsciente, ¿verdad? Y nosotros generalmente trabajamos todo lo racional, estudiamos, y nos olvidamos que tenemos un cuerpo, que tenemos la parte emocional y que tenemos lo espiritual. Bueno, en mi momento espiritual, luego empecé a trabajar mi estructura emocional para entender de dónde vienen esos miedos, de dónde viene esa raíz de culpa, de dónde viene ese temor a no ser aceptada, a ser rechazada. Todos esos miedos que me gobernaban había sido. Y yo justificaba nomás ya con, no, porque hay que ser excelente, no, porque, no sé, 1000 cosas, ¿verdad? Y empecé a trabajar mi estructura emocional. Y eso es un proceso continuo, así como lo espiritual, ¿verdad? Tiene que seguir fortaleciéndose y empezar a trabajar la parte emocional, identificar las raíces. Porque que hoy yo sienta culpa, porque hoy ya son grandes mis hijas, ¿verdad? Pero cuando son más chicos es más
más sensible todavía porque ahí lo estoy dejando allá, porque no sé qué, como vecino le lleva al médico. ¿De dónde viene esa culpa? No es de ese momento, esa culpa viene de mucho antes, tiene otra raíz. En este momento, nomás yo elijo por este va a ser la razón de mi sentimiento de culpa. No, esa raíz de culpa es mucho más vieja. Y yo tuve que ir ahí a buscar eso para sanar, para restaurar y liberarme de la culpa. Hoy mis hijas son adultas, ya son independientes, una totalmente independiente y la otra está ahí empezando a trabajar y todo eso. Y no piensa que de repente no quiere venir así, ¿será que no le estoy ayudando? Después, no, ya hice lo que tenía que hacer y qué sé yo, pero no es tan sencillo, fue un proceso de trabajar las raíces, porque si yo quiero voy a encontrar ahora 10.000 cosas con que sentirme culpable. En el trabajo, por alguna cuestión que, no sé, como decía, a veces nos atrasamos con una entrega, podíamos haber hecho mejor y no pudimos hacer por algún motivo, y quiere venir la culpa, ¿verdad? O sea, yo soy muy consciente ahora cuando está queriendo venir ese fantasmita, vamos a llamarle así, ¿verdad? Pero como ya tengo trabajadas las raíces, ya no se apodera. Entonces, no voy a negar, no voy a tampoco decir que, ay, nunca más vas a sentir culpa. No, va a venir, pero va a durar el tiempo que necesita durar nomás. O la rabia, vergüenza, porque como digo, fallamos, metimos la pata. Va a venir, pero va a durar el tiempo necesario. No va a quedarse ahí gobernándome y haciéndome tomar otra decisión y paralizarme, que a muchos le paraliza tomar decisiones porque está con miedo o porque le dio rabia, lo que sea, se paraliza o va tomando decisiones en las cuales después se lamente, ¿verdad? Entonces las emociones van a seguir apareciendo, pero va a durar el tiempo que necesitan nomás para hacer lo que hay que hacer y ya termina. No me queda ahí martirizando días, horas, no pudiendo dormir bien porque estoy ansiosa, con miedo, preocupada o culpable, no sé, que es lo que mucha queja recibo de profesionales, líderes, empresarios, de que no duermen. Bueno, ¿y qué emociones hay ahí profundas que están interfiriendo hasta en tu forma de descansar? Y que al día siguiente estás menos eficiente porque no andas durmiendo bien. Y amo porque me ha pasado. Ahora ya duermo mejor, Alma. Ahora ya duermo mejor, pero me ha pasado. Y todo esto que mencionas de que con el tiempo va a durar solo lo necesario para que se genere el aprendizaje. Entonces, cada vez que vamos creciendo y vamos entendiendo esta estructura de la que estamos hechos, espíritu, emoción, mente, emoción, razón y cuerpo, cuando vamos entendiendo este camino, entonces el aprendizaje cada vez ocurrirá en un menor tiempo. Y a eso, creo yo, es a lo que debemos seguir apuntando y seguir motivándole a las personas para que busquen ese camino, en esa búsqueda en general de la felicidad, ¿verdad? Que también esa felicidad o esos momentos felices dependen de qué tanto estás creciendo vos como persona. Y de eso va a depender también cómo vos puedas innovar o no dentro de la empresa en la que vos estés, dentro de la familia en la que vos estés o al grupo al que vos pertenezcas, ¿verdad? Porque hay momentos desafiantes, ¿verdad? Y esta es una, digamos, como que mi siguiente pregunta, que junta un poco todo lo que hemos conversado y todas las lágrimas que han salido ya. Y necesito ayuda, memoria y todo. Bueno, Alma, nosotras hemos pasado por desiertos personales y desafíos como mamás, como empresarias también, como profesionales que construimos una carrera, ¿verdad? Por gracia y misericordia del Señor. Como esa resiliencia, como esos aprendizajes largos, duros, aprendizajes más cortos, duros también, nos ayuda a innovar en los procesos de una empresa. ¿Es la vulnerabilidad una debilidad o no es una debilidad para innovar en procesos o para desarrollar oportunidades de crecimiento dentro de una corporación? ¿Es una ventaja? ¿No es una ventaja? Mejor nomás no le contrates o sí le puedes contratar. ¿Cómo viene la mano allí?
La vulnerabilidad, nosotros creemos muchas veces que es una debilidad, ¿verdad? Pero creo que está mal, creo no, estoy segura, está mal interpretada porque confundimos con victimización, que son conceptos diferentes, son cosas diferentes, ¿verdad? La vulnerabilidad es esa capacidad de reconocer, no puedo, no doy abasto, no alcanzo, necesito ayuda, esta es mi debilidad. Y otra vez vamos al principio, autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Cuando yo sé quién soy, yo sé cuáles son mis fortalezas y sé cuáles son mis debilidades. Y en ese proceso, cuando yo sé mi fortaleza, yo puedo usar esa fortaleza para cubrir mis debilidades, para fortalecerme y para pedir ayuda al otro, ¿verdad? La vulnerabilidad es una ventaja, es un poder. De hecho, hay un libro lo que habla del poder de la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerables somos, más rápido somos capaces de aprender y superarnos y crecer. Porque si yo digo, yo puedo todo, yo sé todo, yo soy fuerte, no aprendo, no miro con humildad las situaciones que puedo aprender, quién me puede ayudar. Volvemos a lo que estamos hablando, pero cuando soy vulnerable, yo reconozco, esto no puedo. ¿Me ayudas? ¿Vos podrías ayudarme? Y a veces en nuestra propia, como mujeres, yo estoy viendo mucho del año pasado, que estoy estudiando mucho y viviendo mucho esa transformación, el de ser realmente mujer. Porque estamos, no sé, dentro de esa cosa de competir y queremos ser igual que los hombres. Y no somos y no vamos a ser nunca. Podemos hacer cosas mucho mejores, inclusive sí, pero sin dejar de ser mujeres, sin perder nuestra esencia. Sin dejar de ser ayudada. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, ser vulnerable es dejar que me ayuden. Y muchas mujeres no dejan que los varones le ayuden porque yo puedo. Yo sé, yo necesito tu opinión, yo necesito yo. Y dejamos de ser lo que somos. Mujeres que sí influenciamos, podemos liderar, podemos hacer mil cosas, pero también podemos ser vulnerables y también nos pueden ayudar. Y hablo desde la relación de pareja y hablo en el trabajo. Mujeres que están compitiendo y no, en vez de dejarse ayudar, porque entre otras mujeres mismas, a veces como entre mujeres luego ya hay, en vez de decir, bueno, vos me puedes ayudar, porque en esto realmente esto me cuesta, ¿me puedes ayudar? De hecho, eso nosotros lo vivimos, ¿verdad? Mira, yo soy buena en una cosa, pero en esto, mira, no puedo ir a ayudarme, entonces ella también es mi mentora. Entonces hay cierta área que ella me ayuda, y si yo no entendiera esto, porque antes... No, o sea, yo tengo que poder sola. Yo vengo de esa escuela también, ¿entendés? Encima puedo leer más nomás. Y total, ya hice curso de eso. 500 cursos. Pero igual necesito que alguien me muestre, me dé su mirada. Y eso es ser vulnerable. El poder decir acá y exponer, mira, así está mi situación, mira todo eso. Da vergüenza, porque ¿cómo yo voy a estar en esa situación? Pero no estoy, entonces estoy siendo vulnerable, ¿verdad? Y eso me va a permitir crecer, porque gracias a eso yo me estoy ordenando en esa área que tenía pendiente y gracias a eso yo voy a crecer, me voy a fortalecer y voy a poder seguir ayudando más. Y fortalezco mi coherencia, porque por más que yo sea buena en ciertas áreas, hay áreas en mí que todavía necesitan ser trabajadas. Y si yo sigo así, no voy a ser coherente y no voy a poder ayudar a más personas, no voy a poder ayudar a más líderes, a más gerentes que buscan mi ayuda. Cierto, en eso soy buena, pero yo tengo que estar también en coherencia. Y la vulnerabilidad me hace poderosa en ese sentido porque yo empiezo a buscar donde yo soy débil, otros que son fuertes para complementarme y ayudarme. Y ahí yo más coherencia voy teniendo y más puedo ayudar. Entonces, ¿qué a mí me ayudó a ser vulnerable? Mi propósito. El saber quién soy, cuál es mi propósito y que yo tengo miles de vidas para ayudar y no voy a poder ayudarle si yo no vivo esto, si yo no soy coherente. Entonces, bueno, a bajar, sacarme las máscaras y bueno, reconocer donde no puedo yo sola y pedir esa ayuda, ¿verdad? Ordenarse internamente para que el propósito te encuentre. Esa resiliencia que desarrollaste criando a tus hijos o pasando una crisis personal es el mismo músculo que te va a ayudar a pivotar en tu emprendimiento, a pivotar en tus procesos
para mejora continua dentro de la empresa en la que estés, a pivotar nuevas maneras de hacer y ser en tu hogar también. La resiliencia no es debilidad, la vulnerabilidad no es debilidad. El camino que hiciste no es un camino de fracaso, es un camino lleno de oportunidades para que sigas creciendo y para que sigas ayudando a más personas. Muchas gracias, Alma, por compartir este set conmigo el día de hoy. Gracias, Ira, un placer. Hasta la próxima.